Hoy está con nosotros Luis Hernández Navarro. Él es de México, llega acá a Bolivia para un evento importante, participar el día de mañana acá en la ciudad de La Paz, pero aprovechamos que esté en La Paz y por eso es un gusto que nos acompañe en los estudios de Avella, la televisión en Bolivia. Muy buenas noches. El gusto es mío, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y lo presento a Luis Hernández como escritor, periodista, sabemos que es coordinador también en la sección de la opinión, de opinión del diario La Jornada, Así si no me es. equivoco, y bueno, muchos otros temas, pero solo para resumirles y que es el tema porque nosotros venimos también abordando, ¿no? Ayotzinapa, hablar de los 3 años, la desaparición de los 43 jóvenes, ¿qué significa para México? ¿Es solo una herida grave? ¿Qué es Ayotzinapa si hablamos de lo ocurrido? Pues es una tragedia que no ha tenido además solución porque no ha habido ni verdad ni justicia. Los 43 muchachos siguen desaparecidos, sus familiares siguen sufriendo y el gobierno no ha sido capaz de ofrecer una explicación que nos dé cuenta de lo que realmente sucedió. Por el contrario, inventó una explicación a la que llamó la verdad histórica, que fue desestimada no solamente por los padres y por los grupos de derechos humanos, sino por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que era insostenible. Entonces, es una herida muy grave, muy fuerte, que no cierra. Una herida que no está encontrando respuestas, ¿no? Que no cierra y que en cierto momento, yo recuerdo cuando seguíamos por la información que nos llega, incluso venía entre contradicciones, entre que sale una declaración tras otra y que ninguna tenía en determinado momento coherencia. Así es, quizás sería bueno dar 2 o 3 referencias para entender lo que sucedió, ¿no? Los muchachos desaparecidos eran estudiantes de una normal rural. Las normales rurales son los lugares donde se forman muchachos generalmente de extracción humilde para ser maestros. Son centros internados y son el último legado vivo de la Revolución Mexicana. Las 2 grandes demandas de la Revolución Mexicana, tierra para quien la trabaja y educación libre, laica, gratuita y obligatoria para todos, se fusionan en esas escuelas. Desgraciadamente, ha habido desde que está en pleno los gobiernos neoliberales en México una ofensiva en su contra. Y se les ha querido cerrar, se les ha querido hostigar, de tal manera que esta agresión que sufrieron los muchachos en la normal Raúl Isidro Burgos, así se llama, fue uno de los directores de la escuela, no es más que una larga lista de agresiones que han venido sufriendo. El 12 de diciembre, por ejemplo, de 2013, la policía cargó contra ellos en una protesta que hacían para pedir más plazas para estudiantes y asesinó a 2 de ellos. Pero ha sido una constante. Las demandas de ellos, plazas, o sea, ¿por qué se presenta esto para quienes no entendemos, Claro, y lo vemos de lejos, ¿no? Claro, decía yo, estas escuelas son escuelas internadas y ahí llegan a estudiar hijos de campesinos que si no, no tendrían posibilidad de estudiar. Y salen a enseñar en comunidades rurales, van a devolver a las comunidades de las que salieron la oportunidad de haber estudiado. Pero esas escuelas están muy deterioradas. La alimentación que reciben es pobrísima. El monto del dinero por persona que se les destina para comida, por ejemplo, es menor al que se destina para los caballos de la policía montada, que luego pues, les avientan a ellos en contra. Si usted va a las habitaciones va a ver que las instalaciones son realmente muy pobres y muy limitadas. La biblioteca no tiene libros y estos muchachos lo que hacen es demandar, primero, que la escuela siga, segundo, que en lugar de que las plazas para estudiantes se disminuyan, se mantengan y crezcan,
y tercero, estas condiciones dignas de estudio. Eso es simple y sencillamente lo que hacen, y por eso han sido castigados y oprimidos, ¿no? Reprimidos una y otra vez. Mira, Luis, es importante conocer también este contexto político que nos señalabas, y en ello me voy también al rol del presidente, de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto, ¿qué rol juega en esta historia? ¿Qué representa en México? Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto pertenece al Partido Revolucionario Institucional, un partido que gobernó México casi ininterrumpidamente durante un siglo, casi un siglo, con distintos nombres, ¿no? Y que, salvo un periodo que va del año 2000 al 2012, donde el gobierno estuvo en manos de la oposición de derecha, más de derecha todavía que la que representa Enrique Peña Nieto, estuvo ahí. Entonces, Peña Nieto llega a la presidencia en 2013 y llega con el compromiso de impulsar un nuevo ciclo de lo que allí llamamos reformas neoliberales, ¿no? Ofrecer más negocios a sus amigos empresarios y dejar de lado cuestiones básicas de derechos humanos. De tal manera que en el caso específico de Ayotzinapa se ha documentado que los muchachos fueron desaparecidos no solo por el crimen organizado y no solo por la policía del municipio de Iguala, que fue donde suceden todos estos acontecimientos en el estado de Guerrero, sino que participa también la policía del estado, la Policía Federal y el Ejército. Es decir, estamos frente a un crimen de Estado que el Estado mexicano, por supuesto, ha tratado de ocultar, responsabilizando de las desapariciones solamente a grupos criminales dedicados sobre todo a la producción y al tráfico de heroína. Mira, estamos en un gobierno que ha sido pues observado, denunciado, corrupción, escándalo, violencia, narcotráfico incluido. Esta lectura, ¿qué imagen genera también me refiero, del presidente para con el pueblo, la población mexicana, y también hacia afuera, ¿no? Bueno, ha sido un presidente funcional a los intereses de los Estados Unidos. Lo hemos visto recientemente en la posición que ha asumido hacia el conflicto venezolano, en donde ha terminado por hacerle el trabajo sucio a Donald Trump, ¿no? A pesar de que Donald Trump ha maltratado al presidente mexicano en privado y en público una y otra vez, ¿no? En México tenemos la frase de se pone como trapeador, es decir, ¿no? Una tela que se pone en el suelo, que se usa para limpiar y que sobre la que se pasa pisando, ¿no? Así ha funcionado. El gobierno mexicano se ha enarbolado las peores causas en contra de la región, en contra de una tradición diplomática que nuestro país tuvo durante muchos años de no intervención en asuntos externos, etcétera, etcétera. Internamente, el grado de aprobación del presidente pues ha venido cayendo en picada, ¿no? Cuando los primeros meses de su administración se mandó a hacer publicidad en revistas importantes en Estados Unidos, en donde se presentaba como el Salvador de México, ¿no? Bueno, hoy México es un país en ruinas, ruinas económicas, ruinas políticas, ruinas morales, ruinas diplomáticas, y a partir del pasado 7 de septiembre primero y luego 19 de septiembre, también ruinas materiales por los sismos que han afectado entre 6 y 7 estados de la República, casi la tercera parte, la cuarta parte del país, ¿no?
La verdad, sí, esto ha concernado y minutitos también voy a hacer algunas consultas sobre el tema, si me permites. Sí. Mira, sabemos del trabajo de los periodistas, de las mujeres. ¿Cómo está este tema en México? ¿Desaparecido? ¿Se puede ejercer? Tenemos entendido también muertos incluso. Me refiero al manejo de la información. ¿Hasta dónde se permite? ¿Cómo estamos en este tema? Déjame decirte que México es el país donde en América Latina es más peligroso ejercer el oficio de periodista. Han habido literalmente decenas de periodistas asesinados. Y la inmensa mayoría de esos periodistas han sido asesinados por el poder. En la gran mayoría de los casos, además, esos crímenes han quedado impunes. No hay investigación real de las causas que las motivaron y no hay, por supuesto, entonces castigo. Y lo que es verdaderamente escalofriante es que esta tendencia a la violencia en contra de los colegas, en lugar de disminuir, ha venido incrementándose con el paso de los años. Al periódico donde yo trabajo, La Jornada, este año nos asesinaron a 2 compañeros, a la compañera Miroslava Abrich, que cubría como corresponsal el estado de Chihuahua, en el norte con la frontera con Estados Unidos, y al compañero Javier Valdés, que cubría el estado de Sinaloa. Han pasado meses de esos asesinatos y no hay una sola evidencia que pueda llevar a castigar a los culpables. Pero esto que nos ha pasado a nosotros como periódico ha pasado a muchos otros medios de comunicación, de tal manera que el problema de la violencia es un primer problema real. Un segundo gran problema al que nos enfrentamos es el monopolio, sobre todo de los medios electrónicos de comunicación. Más del 95% de las estaciones de televisión y de la cobertura televisiva están en manos de un duopolio. 2 grandes empresas concentran entonces esa esfera, casi prácticamente no hay televisión pública, ¿no? Y producen contenidos que se exportan a América Latina, ¿no? Televisa. Televisa fundamentalmente, con pues, Telerisa le decimos, ¿verdad? Sino, y lo mismo sucede con la radio. Hay un proceso también de concentración monopólica impresionante, ¿no? De tal manera que es muy difícil hablar de libertad de prensa cuando los dueños del dinero, con los señores del capital, son al mismo tiempo quienes tienen la capacidad para controlar la información. ¿Cómo está México precisamente con esto que ha vivido, ¿no? Que nos decías, los 2 terremotos, sismos que se ha vivido el 7 y hace días? Bueno, es una situación terrible, ¿no? Es una situación terrible. El primer sismo afectó sobre todo el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas en el sureste del país. Destruyó regiones enteras, ¿no? Estamos hablando que tan solo en el estado de Oaxaca hay más de 1 millón de personas que perdieron sus casas. Pero no perdieron solamente sus casas. La red de agua potable se destruyó, el drenaje se destruyó, de tal manera que lo que hoy se está enfrentando es la inminencia de una crisis sanitaria de largo aliento. La gente no quiere dejar sus casas, ¿no? Porque el Estado no ha garantizado seguridad. Y ha habido pillaje, ha habido robos, la gente ha tenido que organizar una especie de guardias comunitarias para proteger las pocas propiedades que tiene, y vive en la calle, literalmente, con mantas que ponen como techos improvisados, y ahí se cocina. Muchas de estas gentes son gentes que vivían al día, que tenían empleos que les permitían tener ingresos para ir saliendo adelante. Y cuando tenían alguna dificultad,
las redes de protección familiar pues les ayudaban a salir. Les hacían un préstamo, los llevaban a vivir en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la economía está destrozada, no hay movimiento, no hay forma de vender, no hay forma de hacer jornales, y esas redes de protección familiar pues están también destrozadas porque la situación es pareja para todo mundo. Entonces, esa es una primera gran tragedia, digamos, a la que se suma el hecho de que han seguido habiendo réplicas de los sismos, ¿no? Y siguen cayéndose edificaciones. Apenas el domingo pasado se destruyó una carretera importante, ¿no? Entonces es una situación terrible, ¿no? Las comunidades, muchas de esas comunidades que son comunidades indígenas, el centro de su actividad económica gira alrededor de los hornos. En los hornos, por ejemplo, se ahuma el pescado, se producen tortillas, bueno, eso está destruido. Y a eso viene el terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Un terremoto que se realiza o que acontece el mismo día en el que se había producido, hacía 32 años, un sismo que había desbaratado buena parte de la Ciudad de México, ¿no? Parece una broma macabra, pero no lo es, así sucedió, ¿no? Se produjo de inmediato un colapso, cayeron 40 edificios importantes, pero hay 4.000 edificios que tienen daños estructurales irreversibles y que están en peligro de derrumbarse. Y uno ve en esos edificios derruidos la doble huella de la rapiña del capital inmobiliario, ¿no? Que ha venido medrando sobre una ciudad que fue construida sobre un lago, ¿no? y de la que debió de tenerse más cuidado en su proceso de edificación, pero que con tal de hacer negocios se les permitió colocarse donde se fuera, y una enorme corrupción, ¿no? Donde en lugar de supervisar realmente esas obras, el gobierno cerró los ojos, ¿no? Y llegamos a esta tragedia. En esta ocasión más de 300 muertos, ¿no? Pero sobre todo este colapso de la ciudad. La otra cara de este asunto es que tanto en el caso de Oaxaca como en el caso de la Ciudad de México, Morelos, etcétera, etcétera, lo que ha sido verdaderamente notable es la respuesta de la población, de lo que allí llamamos sociedad civil, que salió a la calle inmediatamente a tratar de rescatar a quienes estaban los sobrevivientes o a sacar cuerpos, remover escombros, llevar alimentos, organizar el tráfico, hacerse cargo en parte de la seguridad también. Es decir, la sociedad organizada asumió funciones que deberían haber sido asumidas por parte del gobierno local y del gobierno federal, pero que acabaron siendo rebasados. Lo hizo con una enorme generosidad, ¿no? Con una enorme capacidad de autoorganización y de autoliderazgo, al margen de los partidos políticos y al margen de los gobiernos.